Bueno, Dios los bendiga. Vamos a estar estudiando en esta noche el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Estamos en esto viendo después, cuando vino la sequía por boca de Elías, Dios lo envió a un lugar específico para guardarlo de la sequía. Aquí entonces vamos a ver las consecuencias y el cuidado de Dios para nosotros. Así que vamos a estudiar capítulo 17 del libro de primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 1. Dice aquí: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí estamos viendo algo. Venía la sequía, Dios usó a Elías para decir que la palabra. O sea, porque hay una ley. Siempre Dios usa que a su pueblo, a su iglesia, a sus siervos, ¿para qué? Hablar, para decir, para actuar. Entonces es importante que en este caso nosotros podamos entender que somos los canales que Dios usa para bendecir y para traer a un juicio, para llevar la palabra al mundo entero. Así que eso significa que los vasos limpios son los que Dios va a usar. Hay vasos de deshonra, pero no queremos ese tipo de que Dios nos use en esas condiciones. Si queremos ser vasos de honra, como dice el apóstol Pablo, hubieron vasos de deshonra en el pasado como Judas y como otros hombres ahí, como Faraón, para Dios mostrar su poder en él. Pero nosotros queremos ser vasos de honra para glorificar a Dios y para ser nosotros también bendecidos. Dice aquí: y vino la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, dice, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente, dice, al Jordán. Y beberás del arroyo, y yo te he mandado, dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Noten algo, venía una sequía, las cosas iban a poner sumamente difíciles. Pero es allí donde Dios tiene una provisión para Elías. Era una provisión que iba a durar cierto tiempo. Creo que hay que entender que Dios tiene cada día un plan diferente. Dios tiene muchas formas de bendecirnos. Dios tiene muchas formas de actuar con nosotros. Lo importante es que estemos escuchando la voz de Dios. Porque fue donde Elías tuvo la victoria. Él dice: ve allá a ese arroyo de Querit, ahí es donde yo te voy a sostener en estos días. Y dice que yo voy a enviar también cuervos que te den de comer. Ciertamente parecía extraño, el cuervo no es un animal tan hermoso y a veces tampoco tan limpio, pero era el que Dios quería usar. O sea, era la forma en que Dios quería manifestar. Yo he enviado a los cuervos. O sea, que Dios usa los canales que Él quiere. O sea, nosotros no definimos la forma en que Dios va a trabajar. Nosotros somos sus siervos. Él es el que define las cosas. O sea, a nosotros nos gustaría una cosa y una forma, y Dios tiene otras formas de hacerlo. Por eso dice aquí: beberás del arroyo, en el verso 4, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea, los cuervos eran simplemente eran los siervos, eran el canal que Dios iba a usar para ese momento. O sea, no mandó una persona. ¿Por qué no mandó una persona que lo alimentara? No, envió aves, simplemente animales que en forma normal no se acercan al hombre. Y dice aquí lo siguiente, el verso 5: y él me hizo conforme, dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Esa es la parte importante. Por eso es que es tan importante aquí que nosotros podamos siempre tener nuestro oído abierto, porque Dios es el que nos va dirigiendo en las cosas.
Aquí estamos viendo una dirección del Espíritu Santo de paso a paso en la vida de ese hombre. Primeramente le dio la palabra que dice no va a llover, sino va a dejar de llover por tu palabra y va a venir después por tu palabra también la lluvia. Ese fue el primer punto. Cuando ya dejó de caer lluvia, dice Dios, ve a este lugar, al arroyo de Kerit que está enfrente de Jordán. Ahí es donde yo te voy a dar de comer a través de estas aves que eran los cuervos. Decía un predicador que el cuervo no era el animal más limpio, más bonito, a veces hasta carroñero. Pero lo importante aquí es que es lo que Dios le dijo a él que hiciese. O sea, es aquí donde vemos que la dirección. Por eso las cosas van a funcionar bien siempre que escuchemos que en estos momentos de dificultad hay que estar como nunca, con los oídos bien abiertos, que es lo que Dios nos dice cada día que hagamos. Y dice aquí, 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. O sea, no sé de dónde sacaban el pan los cuervos y la carne, ellos se lo podían comer, había sequía, había dificultades aún para los animales, al no haber lluvia, los árboles no van a producir alimentos, los pastizales se van a secar, muchos animales morían, pero en este caso noten que ellos traían pan de parte de Dios, pan y qué, y carne todos los días. No sé si la traían cruda y tenía que cocinarla, pero lo importante es que le traían la carne. O sea, esto es un milagro de parte de Dios. Que estas aves le estuvieran trayendo el alimento de esa manera. Es aquí donde notamos que la provisión de Dios verdaderamente es la provisión mejor. Porque no sabemos de dónde venía esa provisión. Entendemos que Dios la enviaba. Pero es Dios el que envía las cosas para cada uno de nosotros. Por eso, pero había algo importante, él había sido ¿qué? Un hombre obediente a la palabra de Dios. Por eso Dios le podía cumplir a él la palabra, porque él la escuchaba, era obediente a lo que Dios le decía. Y este milagro se daba, es un milagro que estas aves trajesen en un momento de sequía estos alimentos a él. Y dice aquí, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Aquí es la forma de Dios, la forma en que Dios se secó el arroyo. Dios podía hacer que el arroyo siguiera ¿qué? Fluyendo agua. Pero este mover de Dios, de estas aves, de los cuervos y de esa cantidad de agua, era solo el momento en que Dios había determinado. Hay muchas formas en que Dios trabaja. No es la misma forma. Algunos me dirán, pero ¿y este trabajo? No, se terminó esa forma. Dios ahora tiene otra para bendecirnos. Lo importante es escuchar que la voz de Dios que le decía, ahora vete ¿a dónde? Dice aquí, dice el verso 7, que había dejado de llover, y el verso 9, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y allí, dice, y mora allí, y aquí que yo te he dado allí orden a una mujer viuda que te sustente. Jesús habló una vez de este hecho, del caso de la viuda. Dice que había muchas viudas en Israel, pero fue enviado a una viuda que no era israelita. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Dios estaba trabajando en la forma en que Él trabaja y Él quería hacer una obra en ese lugar. Nosotros no sabemos, simplemente somos siervos de Dios. Lo importante es que escuchemos la voz de Dios que nos dice hacia dónde nos tenemos que dirigir. Creo que aquí nos tenemos que aprender muy claramente, porque en esta sequía, que era una dificultad, que era un momento de crisis, por lo menos de ese territorio ahí en Oriente, dice, la dificultad era grande, no había lluvia y todos dependían de la lluvia para las cosechas y para beber. Y Dios lo mandó a una viuda, dice aquí, oiga, a una viuda, a una mujer que era sola. O sea, ¿por qué no lo mandó a una casa de un millonario, o lo mandó a una casa de una gente noble que tuviese más? No, lo mandó allí
porque es Dios el que está moviendo las cosas y no importa lo que Dios nos mande a hacer y la forma que no nos parece, pero cuando Dios dice que algo se tiene que hacer, aquello va a ser de bendición, aun cuando las circunstancias dicen lo contrario. El verso 10 dice lo siguiente: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, dice, en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Bueno, aquí estaban pasando una crisis y era una mujer que no sé si habían escuchado de este hombre algo, pero aquí Dios había hecho un milagro. O sea, él estaba pidiendo cosas en un momento de extrema dificultad. ¿Por qué? Porque es la forma de Dios. No sabemos cómo Dios la había tocado, pero dice la palabra, yo le he dado orden a esa mujer que te sirva, que te dé. O sea, Dios había preparado todas las cosas. Aquí no es la forma ni lo que a mí me parece que es bueno o que es malo. Aquí es la forma de Dios. Por eso cada día lo que a usted le parece puede que no sea lo que sea lo mejor para su vida. Pero cuando Dios dice algo, aunque a uno no le parezca, ese es el lugar de bendición. Y dice ahí, y yendo a ella para traerse el verso 11, dice, él la volvió a llamar cuando le pidió el agua y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, tenía el conocimiento, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo, dice, en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, los llevó a un lugar donde Dios proveía todos los días agua y proveía carne y pan. Ahora lo manda a una casa de una mujer que con costos dice que tenía la última porción de comida para comerse eso y que se terminara su comida y morir de hambre. Porque dice, y dejarse morir. Extraño que Dios se mueve en la forma en que nosotros no comprendemos. Esto no es lo que usted y yo pensemos. Por eso es tan importante buscar la guianza del Espíritu Santo. Porque no hay forma, no sabemos en este momento cuál es la mejor forma, pero al estar buscando, orando y ayunando, Dios nos da las directrices que debemos tomar para que Dios bendiga esta obra en grande. Porque cuando Dios dice algo, Dios comienza a prosperar, comienza a bendecir, comienza a multiplicar aquello. Por eso tenemos que pensar cuál es el siguiente paso. Estaban en crisis. Y es importante hablar de crisis. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis. Para muchos ya no tienen trabajo, para muchos el negocio, para muchos qué seguirá después. Pero aquí lo que sigue después, lo más importante que sigue después es lo que Dios diga que va a seguir. Es de saber cuál es la dirección que Dios nos dice que tenemos que tomar para cada día. No se preocupe de la crisis, aquí la crisis no importa. Vea que Elías fue enviado de un lugar donde tenía todos los días a un lugar donde le dijo a aquella mujer, y solo tengo eso. Y yo no sé por qué no le dijo, hey, si se lo doy a usted me quedo sin nada. No, ya Dios la había tocado, ya Dios había movido todas las cosas. Eso es lo importante. Yo no sé qué Dios está tocando más adelante, a qué personas les está hablando, a qué personas está llamando para traernos la bendición a cada uno de nosotros. Y dice el verso 13, y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, ¿por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo que primero él? Es que lo voy a decir, ahí estaba el secreto. Esa mujer estaba, ¿qué? Estaba siendo llamada, ¿qué? A sembrar
de lo que casi no tenía. O sea, estamos hablando que estaba dando prácticamente todo lo que tenía. ¿Por qué Elías no le dijo, no, oremos para que Dios haga un milagro? No, dice, tráeme aquí. Se estaba probando el corazón de aquella mujer. Él sabía que iba a recibir recompensa de profeta. Que iba a recibir ¿qué? Bendición. Iba a sembrar. ¿Cuántos no siembran en la obra del Señor porque dicen que no tengo que sembrar, no tengo que dar, y si doy eso me quedo sin nada? Es exactamente lo que estaba pasando con esta mujer. Se iba a quedar sin nada. Pero cuando hay fe y hay palabra de Dios y usted siembra entendiendo que es Dios el que le multiplica las cosas, usted nunca andará en temor que se va a quedar sin nada. Los temores de quedarse sin nada son terribles. Traen graves problemas a la persona que tiene los temores. Miedo que mañana no voy a tener, miedo que va a pasar una cosa. Hoy estaba escuchando un programa de unos acumuladores, y aquel hombre tenía años de acumular y acumular comidas y basura y basura, y después de que la psicóloga comenzó a investigarlo, él dijo, es que cuando era niño sufrimos de mucha escasez, y hoy tengo temor de la escasez, tengo temor de que mañana no haya. Y tenía comidas que habían vencido hasta de 1 o 2 años, pero el temor a no tener mañana lo había consumido. Por eso dice aquí lo siguiente, porque Jehová Dios dice aquí, después dice, harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios lo mandó con un propósito. Cierto, no había cuando él llegó, había algo poquísimo, un poquito de harina, un poco de aceite y tal vez un poco de agua para hacer aquel pan, y después todo finalizado. Pero aquí está la gran diferencia cuando Dios trata con todas esas cosas. Y dice lo siguiente, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Hasta qué día habrá provisión de Dios? Hasta que termine la crisis. Por eso debemos entender este momento de grandes dificultades para el mundo entero. Tenemos que, como nunca, escuchar la voz de Dios para nosotros, para saber cuáles son los pasos que Dios va a seguir para nosotros. Dios ha determinado cuál es la ruta que nosotros vamos a seguir ya. No importa qué va a pasar mañana, lo importante es que Dios dice que tenemos que hacer nosotros. La crisis no se iba a terminar de la noche a la mañana para el mundo entero, pero para esta mujer había terminado la crisis cuando escuchó la voz de Dios, cuando en su corazón cumplió lo que Dios le había dicho, ve y dale de comer a mi siervo. Eso fue la palabra, fue lo que abrió la ventana de la bendición para aquella mujer. Por eso no sabemos, tenemos que escuchar lo que Dios pone en nuestros corazones en relación a estas cosas. Y dice aquí, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tierra, dice, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea, es tan importante escuchar la palabra de Dios a través de los siervos o cuando usted la estudia, porque esa es la que nos da a nosotros, ¿qué? La dirección hacia donde nosotros caminamos. Y dice aquí, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo, dice, del ama. Aquí a seguir en el verso 17, capítulo 17, vamos a ver. Aquí viene una segunda prueba para aquella mujer. Había escuchado ¿qué? La voz de Dios, y Dios comenzó a prosperarle ¿qué? La parte económica de aquella mujer. Lo más importante en ese tiempo de crisis, ¿cuál era? La comida, era el aceite para alumbrarse, el aceite para cocinar, el aceite para otras cosas, agua para ella. Dice aquí el ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no, dice que no quedó en él aliento. Significa que murió.
O sea, qué terrible, ¿eh? Vino una segunda prueba, vino un ataque ahí sobre esa casa. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? O sea, ella en un momento dado, en este momento de complejidad, se dio cuenta de su situación, ¿qué? Espiritual, y que posiblemente aquella situación espiritual y su vida había traído que la muerte de su hijo. Pero Dios había mandado a Elías para bendición. O sea, entienda usted que no importa las circunstancias, lo importante es que Dios está aquí con nosotros. Esta era una crisis que podemos decir insoluble, que no se podía arreglar. La muerte ahí de un hijo, no había manera, era lo último, era lo más difícil. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, dice, has afligido, dice, haciéndole morir a su hijo. Como una pregunta. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Noten esto, fue una oración bastante fuerte. Fue una oración de ¿qué? De esas luchas a veces. Siempre entendiendo que Dios tiene solución para todo. O sea, el profeta no se quedó diciendo, ay sí, creo que ya no podemos hacer nada, ya Dios se llevó al muchacho, ese muchacho la enfermedad lo mató, ya no podemos hacer nada. No, él dijo, creo que hay una solución, y se fue al Dios a clamar y a gemir, Dios, que esta mujer me está dando posada, me está dando de comer, ahora se le muere su hijo, y ella lo estaba como inculpando en parte de aquella situación. No creo que hubiera sido Dios el que trajo aquella enfermedad, pero la situación se dio en ese momento en que estaba el profeta de Dios en ese lugar. Y dice aquí que Elías se tiró sobre aquel niño y comenzó a clamar, Señor, trae vida a este muchacho. O sea, se estaba dando totalmente, entregando a aquel niño, no es simplemente en oración, sino que estaba físicamente tocándolo, haciendo que la unción de él pasara hacia aquel niño muerto. Dice aquí, y Jehová oyó, dice, la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. O sea, qué importante cuando Dios está dispuesto a escuchar la voz de nosotros. Por eso creo que buscar a Dios en profundidad es lo único seguro en momentos de crisis. Porque estos milagros que se estaban dando, en este caso por mano del profeta Elías, eran milagros poderosos. Multiplicar la comida y dar vida a un niño muerto eran milagros poderosos. Eran milagros que hacían de aquella situación imposible un momento de gloria para Elías y para aquella mamá. Creo que era Dios manifiesta su poder en los momentos más difíciles. Por eso en los momentos que parece que no hay solución, como en este caso, que parecía que era lo último que podía ya darse, como la muerte de ese niño, solo se dio porque había alguien allí creyendo que para Dios todo le es posible. Y que Dios es poderoso para cambiar cualquier situación, por difícil que parezca, o insoluble o imposible aquella situación. Dios lo había traído desde el momento en que fue perseguido, porque envió la palabra para la sequía, cuando llegó al arroyo de Kerit, cuando los animalitos traían sobre él, aquellas aves, la comida y el pan y traía la carne, y todavía el arroyo de Kerit había agua. Pero ese es el poder de Dios. Una vida de ¿qué? Vivir vida de milagros. Sé que no es siempre lo más fácil, porque a veces es más fácil tener el billete en la bolsa
Pero aquí era vida de milagros, creer cada día que lo imposible iba a ser posible para aquel hombre. Por eso dice la palabra bien claro que el justo por la fe que vivirá. Esperando en Dios ahora cada día, pero para estar tan cerca de Dios como este hombre de Dios, este profeta, es que era un hombre de búsqueda, un hombre de oración y un hombre de consagración que escuchaba cada día la voz de Dios y para dirigir los pasos de cada día que él iba a hacer. Y dice aquí, y Jehová oyó la voz de ¿quién? De Elías. Y el alma del niño volvió y él revivió. Tomando pues Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive, para que ella entendiera con claridad. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad. ¿En qué? En tu boca. Ahora sí quedó convencida aquella mujer. Parece que el primer milagro no la habían convencido de todo. ¿Qué quería Dios? No sabemos el propósito de Dios de tratar con aquella mujer. Trató en una forma que aún el mismo Jesús tomó este relato y un día lo volvió a recordar a los israelitas. O sea, no sabemos qué sucedió después de esto, pero algo tuvo que haber sucedido con aquella mujer. Dice, ahora entiendo que eres varón de Dios. Y algo importantísimo, y que la palabra de Jehová es verdad, ¿de qué? En tu boca. O sea, es aquí donde la fe hace que la palabra de Dios que está escrita en esta palabra se vuelva que una realidad cuando hablamos esa palabra con fe. O sea, esta palabra es poderosa. Ella sabía que lo que Elías dijese, aquello se volvía que una realidad. Pues la palabra de Elías estaba haciendo cosas grandes, estaba resucitando muertos, estaba multiplicando los panes, igual que Jesucristo en su ministerio, resucitando al hijo de una viuda, multiplicando los panes y los peces, haciendo grandes milagros para a las multitudes, porque la palabra de Dios en la boca del Señor Jesús y en la boca de Elías era palabra de verdad, poderosa de poder. Dice aquí, pasados muchos días vino la palabra en el capítulo 18 de palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá y dice, y el hambre era grave en Samaria. O sea, Samaria era la capital del reino del norte, que era Israel. Era grave. Los pecados habían hecho que la mano de Dios se endureciera contra este rey, contra la esposa de él, una perversa. Pero se le dijo una cosa, a pesar de los enemigos, a pesar de las circunstancias, el que vive a través de los milagros de Dios siempre será un hombre y una mujer victoriosa. Usted escoge, a veces es más fácil tener todas las cosas en la mano, pero es más seguro vivir bajo los milagros de Dios. Es más seguro que por la palabra de Dios sean multiplicadas las cosas que tener un montón de billetes en la bolsa. Porque aquellos billetes no servían para nada porque no había comida con qué comprar. Pero había palabra de Dios que multiplicaba el pan y multiplicaba la harina. Por eso dice, Moisés le dijo al pueblo y lo volvió a repetir en el libro de Deuteronomio, porque Jehová les enseñó que no solo de palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y aquel día Jesús tomó esa palabra de Moisés y cuando Satanás le estaba ofreciendo que multiplicara, que hiciese aquellas piedras pan, Jesús dijo la palabra que habló Moisés, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esa es la verdad, esa es la fuerza de nosotros, ese es el poder. Y aunque hay momentos en que nos sentimos débiles en la fe, hay momentos en que parece que no hay salida, porque así es, parece que el arroyo se secó y fue el final, pero cuando se secó el arroyo, Dios hizo fluir aceite y Dios hizo fluir harina.
Creo que siempre hay palabra de Dios para cada circunstancia de nosotros en nuestras vidas. Que hay enfermedad, hay palabra de Dios para sanidad. Si hay escasez, hay palabra de Dios para multiplicación y milagros. Si hay cosas que se necesitan milagros, ahí está la palabra de Dios. Y fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. El verso 3 del capítulo 18. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era, dice, en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió, dice, de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Y dijo pues acá a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos, dice, hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Todo se estaba acabando. De nada importaban las riquezas del rey. Lo que importaba era que estuvieran en comunión, que tuvieran amistad con Dios. Lo demás viene y va. Sin Dios llega el momento en que nada tiene valor. Así que esto nos dice a nosotros que tenemos que acercarnos poderosamente al Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo más adelante: que luego por la palabra de Elías que vino, volvió la lluvia. Y dice que antes de eso dice que él oró, la lluvia vino y tuvieron que salir corriendo por la gran cantidad de agua que venía. La crisis terminó, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dice ahí al final, vamos al verso 44, capítulo 18, verso 44. Y a la séptima vez dijo, porque estaba orando, dice que volvió 7 veces a ver si estaba, dice: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Noten aquí la visión de un hombre de Dios. 7 veces salió, oraba, y 7 veces salió a ver si había alguna señal. Eso significa que fe, no desmayó ni la primera vez, dijo, no pasó nada. Oró la segunda, no pasó nada. Oró la tercera, no pasó nada. Oró la sexta, no pasó nada. Cuando oró la séptima vez, salieron a ver qué había. Dice: ve una pequeña nube, una pequeña señal. Y él dijo por visión, por el entendimiento que tenía del mundo espiritual: dígale a Acab que ciña o aliste sus caballos, salga pronto hacia su palacio, porque viene una lluvia tan grande que va a traer inundación. Así que salga pronto. Es la diferencia entre estar en la carne y la diferencia entre estar en la presencia de Dios y luchar vez tras vez. No era fácil. No fue fácil levantar al niño de los muertos. Se tuvo que tirar 1, 2 y 3 veces ahí clamando a Dios para que aquel niño fuera levantado. Pero había fe en ese hombre. Y ahora 7 veces de oración, pero había fe en ese hombre. Porque había seguridad que no importaba las veces que orara, lo importante es que Dios escuchaba la oración. Y cuando Dios escucha la oración, tenemos, dice la palabra, lo que le hayamos pedido. Dice aquí: y aconteció, el verso 45, que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo, dice, sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Fue más rápido corriendo Elías que Acab con sus caballos. Es que Dios nos da a nosotros las victorias en toda la forma. La vida de Elías fue una vida ¿de qué? De milagros. No tenía carruaje, no tenía caballos, pero el Espíritu Santo vino sobre él y lo hizo el hombre más rápido del mundo.
Así que es Dios el que sostiene todas nuestras cosas. Es Dios el que sostiene nuestras vidas. Y creo que tenemos que seguir adelante en todas las cosas. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Y estos días en que se ha estado ayunando y orando, creo que seguimos buscándolo hasta que ver, y estamos viendo antes que sucedan las cosas, vemos que las cosas vienen algo grande. Aunque vemos cosas pequeñas, pero esa pequeña nube se convirtió en una gran tormenta, en un gran, digamos, huracán que trajo mucha lluvia. Así que estamos seguros que grandes cosas están por venir. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Haz venir sobre nosotros tu presencia y tu gloria, y haznos caminar en tus milagros de aquí en adelante. Seguimos creyendo, seguimos desatando gloria, seguimos desatando milagros, seguimos desatando poder. Aunque tal vez no estemos viendo la totalidad, pero creemos que esa totalidad, cuando tú lo dices, vendrá en su tiempo, y vendrá la riqueza, y vendrá la abundancia, y vendrán los milagros. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios los bendiga, que la paz y el poder de Dios venga sobre cada uno de ustedes. Dios los bendiga.